¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de La Infiltrada aquí en El Expreso. Gracias por estar a esta hora en esta emisión y nosotros estamos muy contentos de presentarle en esta mesa de El Expreso a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Tamaulipas, Olivia Lemus. Está en esta entrevista para hablar precisamente de los derechos de las humanas. Vamos a enfatizar en esta agenda feminista, como es el propósito de este programa. Le quiero comentar que Olivia Lemus ha sido titular de la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF en Reynosa del 2005 al 2007. También ha trabajado con mujeres, adultos mayores, con personas en situación diversa, como migrantes. Ha estado muy de cerca también atendiendo este tema en Tamaulipas. En su hoja de vida profesional destaca que se convirtió en activista social a través de una fundación de asistencia social que se constituyó precisamente para representar a mujeres víctimas de violencia familiar y a menores en desamparo. También fue visitadora adjunta de la CNDH en Reynosa y desde el 2018 a la fecha es la primera mujer en estar a cargo de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Tamaulipas, que está muy próximo a celebrar los 30 años. Gracias por estar aquí en El Expreso, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación para hablar de temas tan importantes que nos ocupan en la agenda del día a día, como son los derechos humanos de las mujeres. Así es, estamos haciendo énfasis en esta agenda feminista. Te agradezco muchísimo que platiques con nosotros de estos temas importantes. Debo empezar por conocer tu opinión respecto al movimiento feminista actual en nuestro país. Bueno, yo te comentaba anteriormente que para hablar del movimiento feminista tendríamos que irnos hacia atrás, ¿no? Hacia el origen, qué es lo que motivó este movimiento feminista. Y pues hoy por hoy seguimos trabajando en la misma situación que originó este movimiento, que es el patriarcado y la cuestión de las desigualdades que históricamente hemos estado padeciendo las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral o en el ámbito político, que hoy está pues más en la agenda, sino también esas desigualdades que se viven al interior de las familias, dentro de la estructura del patriarcado, que esto es la parte medular que persigue el feminismo, derribar este patriarcado que nos ha lacerado por muchísimas generaciones, y creo que existe mucha estigmatización respecto a todo este movimiento feminista, pero creo que deberíamos, más que estigmatizar o señalar, deberíamos de respetar y agradecer también, porque la lucha de todas estas mujeres del pasado, las luchas de todas estas mujeres del presente, es lo que está abriendo camino para nosotras, las que estamos hoy representando algún organismo público o en alguna dependencia, como también por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por las que vienen y que se tienen que ir abriendo brecha. Eres una luchadora social en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Has trabajado con mujeres violentadas, has visitado a mujeres en la cárcel, has tenido contacto con las mujeres migrantes, con las niñas, conoces muy de cerca qué está pasando actualmente con las mujeres en estos segmentos. Cuando ves estas desigualdades por género, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te da dolor o fuerza para seguir en esta lucha? Bueno, mira, yo creo que difícilmente un defensor de derechos humanos, en este caso en lo particular, no puedo perder la sensibilidad en cualquiera de las temáticas que tenga que ver que hay una violación a derechos humanos de mujeres, porque cada problemática es distinta. Sin embargo, todas se centran en lo mismo, en la cuestión de la desigualdad, en la cuestión de que no hay piso parejo, pues, para nosotras las mujeres. A mí me puede mucho la situación de las niñas migrantes, en general niños, niñas y adolescentes migrantes, porque de pronto estigmatizamos a la población en contexto de migración y se nos olvida que antes de ser migrantes son niños, son niñas o son adolescentes. Entonces, la población migrante para mí es un tema muy importante, pero también el tema de los derechos humanos de las mujeres, porque también tenemos que decir que los derechos humanos son de las mujeres, porque es muy importante precisarlo. Es difícil despegarte de la sensibilidad
cuando ves alguna problemática. También ahorita tocas el tema de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Existen estadísticas y diagnósticos que todas estas mujeres que se encuentran privadas de su libertad son más dadas a sufrir sufrir abandono por parte de su familia, es decir, no reciben visitas en los centros de readaptación. Entonces, creo que todavía, a pesar de estas luchas del feminismo, todavía tenemos que ir rompiendo barreras en este tema. ¿Cuándo te reconoces feminista o cuándo inicias tú una lucha franca contra el patriarcado? Bueno, mira, yo creo que a partir del 2005, que se me da la oportunidad de ser titular de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del sistema DIF, a partir de ahí empieza mi trabajo dentro de la asistencia social y dentro de la defensa de los derechos humanos, y también a raíz de eso yo me vuelvo activista social una vez que concluí mi periodo dentro del sector público, precisamente en la temática de defender a mujeres que son víctimas de violencia. Creo que desde ahí parte esta situación o esta simpatía por los movimientos feministas. Yo creo que todas y todos tendríamos que ser partes de este movimiento, las mujeres activamente y los hombres siendo aliados, porque realmente tenemos mucho terreno que todavía tenemos que caminar para que el piso se vuelva parejo para todos. Claro que no hay piso parejo en esta desigualdad de género, y por eso la lucha feminista. Hace rato hablabas de la estigmatización hacia las personas en tránsito, hacia los migrantes que luego llegan a localidades de nuestra frontera y se encuentran con muchos problemas. En esta ola de migración que vienen muchas mujeres, que vienen muchas niñas, ¿sabes? Muchas de ellas están también huyendo de contextos de violencia física, de violencia institucional, de otro tipo de violencia. Cuando tú te acercas con ellas, ¿qué es lo que más te refieren? ¿Qué es lo que más están pasando en este momento? La problemática que arroja a todas estas personas al contexto de migración, obviamente, es la cuestión de la violencia y la cuestión de la pobreza, que si los unes es un binomio que trae como consecuencia una cuestión de discriminación y de desigualdad. Y entonces estamos hablando que a las personas en contexto de migración, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres, personas de adultas mayores, ¿qué derechos humanos se les están violando? Se les están violando todos los derechos humanos si partimos desde la dignidad humana, que es el centro medular de nuestra reforma constitucional más reciente, que fue en el 2011. Creo que tendríamos que entender esta problemática para no hacer juicios tan ligeros de esta situación. Obviamente, el tema de la migración pues sí nos impacta también localmente en donde esté situada esta problemática. Sin embargo, creo que si todos hacemos una alianza y un frente común, podemos de pronto ir sacando avante esta problemática. ¿Dónde puedes desempeñarte mejor o dónde te has sentido más cómoda? ¿En el activismo social o ahora como institución, en el ejercicio público? Bueno, es importante decir que dentro de las dos perspectivas, dentro del activismo social y como defensora de derechos humanos que preside un organismo estatal, pues es la misma línea, ¿no? El defender los derechos humanos, el ir pues abriendo camino para defender todas estas injusticias o todas estas situaciones que están irregulares, para efecto de que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Yo creo que en cada parte en donde he estado en el servicio público como activista social, creo que todas tienen algo de magia y que me permiten de verdad el disfrutar el día a día este trabajo, porque es un trabajo bastante noble y muy gratificante. Ha sido muy difícil, ha sido muy con muchos obstáculos el transitar este periodo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Soy la primera mujer, como bien lo dijiste, y de pronto te tienes que ir abriendo brecha. ¿Te has sentido violentada? Sí, de pronto yo creo que todas las mujeres en un momento determinado hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea institucional, violencia política, violencia psicológica. Por ejemplo, en alguna ocasión dentro del servicio público, sí creo que sufrí en algún momento esta situación del mobbing laboral, que no te dan
dan la voz suficiente por el simple hecho de ser mujer. Y como era la única mujer dentro de un mundo de hombres, pues sí, se resultó difícil, pero la verdad es de que creo que la lucha es de día a día y debemos agradecer a estos movimientos feministas precisamente que nos dan la fortaleza para podernos empoderar y poder salir avante de esta problemática. Bien lo precisas, estos movimientos feministas que a nivel nacional van abriendo caminos para que tengamos cada vez más mujeres en puestos de decisión, en puestos de elección, en puestos de poder. Aquí en Tamaulipas, ¿tienes contacto con las colectivas feministas? ¿Te has reunido con ellas? ¿Hay una buena alianza? Porque ya sabes que a nivel nacional, pues la CNDH con las feministas como que no quiso mucho trato la presidenta. Mira, yo creo que es importante que estemos cerca de todos los colectivos, de los feministas. Obviamente hemos estado muy de cerca en todas las marchas que han hecho, en todos los movimientos. En alguna ocasión detuvieron a alguna chica dentro de un movimiento en Reynosa y nos dimos a la tarea de ayudarla y apoyarla para resolver su situación jurídica, porque de primera instancia se le estaban violentando sus derechos al momento de ser detenida ilegalmente. Entonces, creo que sí hay un acercamiento con las colectivas. Yo entiendo y yo soy respetuosa de la pluralidad de los pensamientos de todas y todos de toda la gente como sociedad en colectivo, pero yo sí creo que yo agradezco estos movimientos porque nos han permitido estar donde hoy estamos, donde tú estás, donde yo estoy, porque finalmente tenemos una responsabilidad muy grande al tener el uso de la voz, al tener la gran oportunidad de ir abriendo camino. En estas nuevas oficinas, la Comisión de Derechos Humanos está recién, apenas van a inaugurar, creo, las oficinas. Sí, se acaban de cambiar después de 30 años de estar al sur de la capital, ahora están acá ubicados en este Boulevard de los Hombres Ilustres. Así es. Sí. Unas oficinas también pues que dan dignidad al trabajo y a las personas que se acercan ahí por alguna circunstancia. En estas oficinas me llama la atención que acabas de instalar, pero gigantesco, un violentómetro. Así es correcto. ¿Cuál es el propósito de tener visible este cartel y qué significancia le das tú? Bueno, yo creo que es visibilizar y que nos demos cuenta si en algún momento estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia. El violentómetro tiene ese propósito, que lo observes con detenimiento y que de una forma honesta te puedas identificar si estás en alguna de esas problemáticas. Te comentaba también que ahorita en los 16 días de activismo social que tenemos dentro de la campaña naranja, aparejada con la campaña de la ONU Mujeres para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, hemos tenido la oportunidad de que nos han buscado mujeres que se han acercado a la comisión porque dentro de su búsqueda de administración y procuración de justicia, de pronto se presentan, aparte de la violencia física, psicológica que han estado sufriendo, con la violencia institucional. Entonces creo que tenemos que ir rompiendo este tipo de parámetros que impiden el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Creo que estos 16 días de activismo han sido muy importantes. Hemos hecho una serie de actividades, el violentómetro fue una de ellas, la develación, y que está ahí precisamente en donde tú comentas ahorita, las nuevas oficinas de la CODET. Y sí, estamos contentos porque sabemos que podemos servir de engrane para un andamiaje en la administración y procuración de justicia de todas aquellas mujeres que estén sufriendo violencia. Exactamente, valorizar que justamente en la posición en la que estás, en la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Tamaulipas, es pues una, dentro de todo el sistema para atender cualquier situación de violencia hacia las mujeres y a las niñas, es una oficina que tiene contacto con todas las demás oficinas. Así es. Que además de hacer recomendaciones, que era lo que tradicionalmente hacían las comisiones, no una cartita porque se le faltó a alguien en tal trámite, pero además de hacer recomendaciones, sí estar dando seguimiento, que las mujeres que se están atendiendo en un hospital tengan un trato digno, que las mujeres que están llevando un juicio tengan también una justicia pronta, que sus casos no queden impunes. Tienes un abanico para poder atender
todas las Sí, problemáticas. es correcto. Mira, la recomendación pues es obviamente nuestra resolución reina, o por decirlo así, nuestra máxima resolución dentro de un procedimiento de queja. Sin embargo, para mí en lo particular, y dada mi experiencia como visitadora adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo que una recomendación no es tan importante como el acompañamiento y atacar de fondo la problemática del ciudadano o de la ciudadana tamaulipeca para efecto de poder atender de forma multidisciplinaria toda la situación que en un momento se esté dando. Y como bien dices, nosotros en la comisión vemos todos los derechos, no únicamente los derechos de las mujeres, vemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las personas desaparecidas, el derecho a las personas privadas de su libertad, a las personas enfermas de SIDA, a la población LGBTQ++, o sea, son una serie de posibilidades en las que podemos estar trabajando, y creo, y lo digo humildemente, creo que hemos avanzado muchísimo en este transitar de ya casi 4 años en la gestión como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Pasado mañana es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Es correcto, el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Creo que es una oportunidad muy grande para concientizarnos de qué son los derechos humanos, y que si las autoridades y nosotros como ciudadanos, como parte de un colectivo en general, conocemos cuáles son nuestros derechos, vamos a tener un mundo más transparente, un mundo más justo. Sin embargo, existe un gran desconocimiento en la materia de los derechos humanos. No puedes pelear o no puedes pretender defender algo que ignoras que tienes. Entonces creo que también en ese campo la CODET se ha hecho un camino dentro de la capacitación y en la educación, en la promoción y difusión de los derechos humanos. Creo que es importante que toda la gente esté informada de nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos, y que podamos acudir y que vayan a la puerta de la Comisión de Derechos Humanos, que no sea la última puerta que toquen, sino que sea la primera, porque estoy segura que vamos a poderles ayudar. Finalmente, ¿coincides conmigo que en este contexto de derechos humanos quienes son más vulnerables son las mujeres? Sí, definitivamente. Habrá muchos hombres que de pronto digan, oye, nosotros también somos violentados, sí, pero la estadística lamentablemente nos sigue colocando a las mujeres en la punta de lanza en la cuestión de estadísticas. Los derechos que más se violan a las mujeres, pues vamos a hablar del derecho a una vida libre de violencia, que luego viene a generar el derecho a la vida por las cuestiones de los feminicidios, el derecho a la salud, el derecho al tema de derechos sexuales y reproductivos, por las cuestiones de que hay mucha estigmatización respecto a si debe de haber un aborto legal o no debe de haber un aborto legal, el derecho a todas estas chicas que forman parte de la población LGBT. Son todos los derechos que de pronto se están violentando porque uno lleva a otro. Entonces vamos a hablar del derecho a la vida, a la educación, el derecho a la información. De pronto no sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces creo que hay una violación de derechos humanos de forma sistemática y que de pronto no están visibilizados. ¿Y te consideras sorora? Sí, creo que es un término muy bonito, el término de la sororidad. Creo que muchas hablamos de él, pero desconocemos en la práctica de qué se trata. Para mí es bien importante y es muy gratificante que las mujeres vayan ocupando distintas posiciones que anteriormente no se hacían. ¿Te ha metido el pie alguna mujer? Sí, claro, por supuesto. y a veces hasta activistas que defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Pero yo creo que la sororidad se debe de practicar en el día a día. Es algo muy importante, porque es la hermandad entre nosotras las mujeres. Lastimosamente, sí, en estos temas las mujeres somos más propicias a ponernos obstáculos a las mismas mujeres, lejos de acompañarnos y de disfrutar de los éxitos de las demás. De pronto y sí se generan ciertas circunstancias. No es un tema general, pero sí sucede, ¿no? Te agradezco mucho esta plática, te agradezco muchísimo la visita aquí a las instalaciones del Expreso y que junto conmigo analices la agenda feminista aquí en La Infiltrada. Olivia Lemus, primera mujer presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas.
Tamaulipas, no me gusta mucho estar reiterando esto, pero hay que hacerlo notar también. Sí, claro. Porque son las primeras veces. Así es. Ya llegamos y no nos vamos. Sí, definitivamente yo espero que se siga abriendo camino en ese sentido. En México habemos varias presidentas de las comisiones de derechos humanos, sin embargo estamos en una situación de desigualdad porque son más hombres que mujeres los que presiden las comisiones estatales de derechos humanos en cada entidad federativa. Y bueno, a nivel nacional está una mujer. Sí, a nivel nacional está una mujer. Y creo que por ahí la cuestión de género pues va avanzando, sin embargo todavía hay una brecha bastante complicada por avanzar, sigámoslo haciendo. En eso estamos, muchísimas Así gracias. Muchas gracias.